El pseudocódigo son las instrucciones propias del lenguaje. Estas ya vienen en inglés. Si yo estoy usando un lenguaje de uso general, puedo usar print, write, input. Pero si yo voy a usar C#, las instrucciones se llaman console writeline, y writeline quiere decir que me va a mostrar en pantalla lo que yo le diga que va a imprimir. Y console readline, pero readline va a leer lo que yo con el teclado ingrese. Entonces, si yo ingreso algo, forzosamente es para mostrarlo en pantalla o para hacer una operación, un cálculo, un ciclo y mostrarlo en pantalla. Con eso, ahora sí puedo pasar a plantear un problema. Y el problema dice, metodología para la solución de problemas. Vamos a realizar la suma de dos números. ¿Ok? ¿Qué datos de entrada necesito en mi análisis? Pues pedí dos números. Datos de salida, la suma de dos números. El proceso va a ser suma y voy a usar un operador aritmético que se llama más. Mi algoritmo dice, inicio, pedí primer número, pedí segundo número, realizar la suma de los dos números, guardar el valor de la suma, imprimir valor de la suma y termino. Ya con esto, ya hicimos el algoritmo. Ahora vamos a pasar, mencionábamos, a su diagrama de flujo. Inicio con el óvalo, con el romboide pido A y B, en el rectángulo hago la suma y la guardo en C, imprimo C con otro romboide, aquí porque ingresa el valor numérico, y aquí porque sale el valor de la suma, y luego fin. Una vez que yo ya hice eso, ahora sí puedo pasar a mi pseudocódigo, que es ponerlo en el lenguaje que C# emplea. Para ello vamos a ver instrucciones o funciones propias ya de C#. Siempre, por default, va a haber una que se llama Using System. Esta prepara el compilador. Acuérdate que es un lenguaje de alto nivel, necesita compilar, porque hay dos cosas que va a trabajar. Todos los lenguajes de programación de alto nivel trabajan con sintaxis y semántica. Las sintaxis son las reglas precisamente que te va a decir al final de la línea para saber que terminé punto y coma. Si quieres usar comentarios, diagonal, diagonal. Si abres un ciclo, abres llave, cierras llave. Entonces, todas esas reglas nos las va a revisar la sintaxis, pero la semántica va a revisar el orden lógico y también la presentación del programa. Esto quiere decir, si tú haces una operación, antes tienes que tener declarado el tipo de dato que vas a emplear. Entonces, se revisa sintaxis y semántica al mismo tiempo. Viene otra línea que se carga por default y se llama public class. Después viene el nombre del programa. Si tú no quieres estarlos cambiando, puedes usar la palabra genérica programa. Pero si vas a usar un nombre largo, no puede ir a espacios. No pueden ir guiones, en medio, guión bajo, no. Te aquí la palabra de corrido. Abro llave, cierro llave. Porque viene otra llamada que es la más importante, y es la de public static void main. Esto quiere decir que carga la librería principal para poder empezar a resolver lo que tú vas a hacer de instrucciones. Pero adentro tiene este parámetro. Un arreglo de strings sin argumentos. Esto significa un arreglo vacío, sin argumentos, pero del tipo string. Acuérdate que string dijimos era una cadena. ¿Qué pasa? Que todo lo que tú ingreses por teclado siempre, siempre va a ser un string. Entonces, si yo voy a manejar números, tengo que convertirlos, porque si yo no los convierto, me va a marcar siempre un error. Y es correcto, porque todo lo reconoce como un string, una cadena. Y una cadena, acuérdate que era combinación de números y letras, lo que conocemos como alfanumérico. Entonces, para una operación, pues tienen que ser números. Entonces, siempre lo vamos a convertir. A partir de ahí, abro llave
cierro llave. Y realmente donde voy a hacer todo mi programa es en esta sección y es este pedacito. Aquí lo que hago es declarar A como un entero y le asigno aquí el valor de 2. Declaro B con el valor de 3 del tipo entero. Declaro C como un entero. Hago la operación A más B, la guardo en C. Y aquí, obvio, es como tener una calculadora. Si yo no le pongo un console write-line, no lo va a mostrar en la pantalla. Entonces, de nada me sirve que haga la operación si yo no la puedo leer. Tengo que usar precisamente el console.writeLine, pero voy a poner primero un texto para que el usuario sepa ese número que significa. Y dice, el valor de la suma es este más, se emplea como unión, concatenar. ¿Qué voy a unir? Mi mensaje al resultado de C, porque C tiene guardado el valor de la suma. Entonces, ¿hasta aquí preguntas? No, estaba analizando el problema donde dice la sumatoria de números. O sea, C es la respuesta Sí, ¿cómo es? En letras. A es así es. 2, B es 3 y la C el resultado. Exacto. Acuérdate que todo lo vamos a manejar, por eso vimos los tipos de datos como variables. Esto quiere decir que yo tengo que ingresar un número, pero guardarlo en la variable. Ingresar otro número, guardarlo en otra variable. Porque así es como trabajan los lenguajes de programación. Por eso es muy importante seguir ese orden. Vamos a pasar entonces ahorita a lo que es el compilador. El compilador, vamos a usar un compilador en línea que ya está aprobado, que es súper seguro, porque me da una gran ventaja, que no tengo yo que instalarlo. Y entonces, si yo no lo instalo, no voy a tener ningún problema porque tengo que bajar las librerías, ver que funcione, ver que no haga conflicto con el antivirus, porque obviamente el compilador va a trabajar con el sistema operativo, va a querer escribir en el disco y todo eso puede generar otro tipo de complicaciones. Este compilador, yo te lo voy a compartir ahorita por el chat, no te preocupes. Vemos que es un compilador de C#, que ya está en línea. Todo el URL es importante porque si yo entro nada más a la primera sección, vienen varios lenguajes y puedo tener problemas. Bueno, en ocasiones, si no les hacen la diferencia, es muy fácil confundirse entre C, C++ y C#. Son parecidas las instrucciones, pero son diferentes la sintaxis y la semántica. Entonces, es cuando ustedes dicen, bueno, porque aquí se usa esto y acá no, y haga esto así, porque a veces están haciendo mezclas de los tres lenguajes. Y obviamente que eso no va a funcionar bien. Entonces, cuando yo pongo diagonal, diagonal, puedo poner después un comentario. Esto quiere decir que yo voy a poner comentarios para saber qué estoy haciendo, pero el compilador no le van a afectar, no son instrucciones, no las va a ejecutar. Este compilador se divide en tres la pantalla. La primera parte donde yo pongo el pseudocódigo, o sea, esas palabritas en inglés. La segunda ventana donde va a salir la ejecución del programa y siempre por eso vemos el compilador es un signo de pesos. Y la tercera, el botón que dice run. Cuando yo le pongo ejecutar, viene, lee las instrucciones y las muestra de este lado. Entonces, aquí vemos que por default siempre nos va a cargar un programa que en todos los lenguajes de programación es nuestro primer programa y se llama Hola Mundo. Nosotros podemos observar que estas palabras en azul son instrucciones propias del lenguaje de programación. Y además vemos que, bueno, la primera es la llamada al sistema, claro, para que sepa que va a ejecutar un lenguaje de programación de C#. La segunda
que va a ser un programa de tipo public y aquí nosotros le ponemos el nombre que queremos. Abro llave, cierro llave y viene la más importante. Esta que es Public Static Void Main, o sea, este main es la librería principal para que pueda entender todas las instrucciones en inglés de C#. Y estas ya están aquí cargadas en esta librería. Ya, bueno, abro llave, cierro llave. Y a partir de aquí es donde yo voy a empezar a poner mi pseudocódigo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, ok, voy a personalizar. Voy a poner aquí saludo, es mi tipo de programa que estoy haciendo. Lo único que va a modificar ahorita es el tipo de saludo. Lo voy a personalizar. Y aquí le ponemos ese mensaje. Como es solo un console WriteLine, lo va a mostrar en pantalla. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí ahorita es darle run. Está leyendo. Y aquí me muestra en pantalla lo que yo estoy sacando con el console WriteLine. Y además puedo ver que hizo esta carga de este archivo ejecutable, de este temporal, claro, porque es la librería que está extrayendo para que funcione. Entonces, aquí ahora yo voy a poner mi programa que acabo de hacer de mi suma. Lo voy a personalizar aquí, que se llama suma. Tenemos declaradas las variables de tipo entero porque queremos que sean números sin decimales. Ya tenemos A, ya tenemos B, ya tenemos C, ya hicimos la operación. En esta ocasión yo estoy asignando los valores de A y B. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es darle un run. Ahí lo ejecuta. Y me aparece primero el letrero. Porque el console WriteLine yo lo metí con estas comillas. Este mensaje, el valor de la suma es 2 puntos y es este mensaje. Después puse un más. Ese más dijimos que es para concatenar el valor de C, claro, porque C tiene la suma de 2 más 3. Entonces, aquí lo vemos y ya está todo perfectamente ejecutado. Hasta ahí